Hola, en este video vamos a abordar el asunto de una forma histórica de la alteridad, a la que se le llamó el gran encierro por algunos teóricos, sobre todo Michel Foucault, habló del gran encierro, una época en la que en Europa eh, se dio por encerrar en instituciones de internamiento a las personas anormales, a las personas diferentes, ya sea por alguna discapacidad o por el comportamiento. Es en esta época cuando se ponen en boga los sistemas penitenciarios, se empieza a trabajar también en manicomios, en granjas, donde alojaban también a personas que ni estaban enfermas y que no habían cometido ningún delito. En particular, sordos, deficientes mentales, ciegos, muy comprometidos. Eh, Cuando yo empiezo a estudiar esto, con esta investigación e interpretación histórica que yo hago de las formas históricas de la alteridad, yo le llamé el ocultamiento, incluso le ponía el ocultamiento vergonzante. ¿Por qué ocultamiento vergonzante? Porque recuerden que esta es la edad histórica de la modernidad. La edad moderna, aunque algunos historiadores, sobre todo ingleses, actualmente dicen que no ha terminado, que estamos viviendo los tiempos, digamos, de la modernidad o de la postmodernidad. El grueso de la historia de los historiadores sí hablan de que la edad moderna tiene una duración muy específica. Ya arranca en el siglo XV con el Renacimiento, en el ámbito cultural, pero también con la irrupción del capitalismo mercantilista. Es decir, el momento en que ya eh, las formas de producción predominantes en Europa, poco en América también, ya no estaban basadas tanto en el trabajo rural, en el trabajo agrario, lo que sucedía en los feudos anteriormente, sino ya en la mercantilización, en la comercialización de mercancías. Eh, y esto ocurre precisamente entre el siglo XV, que es el siglo de los grandes descubrimientos y de las primeras conquistas que hacen las potencias europeas, en particular América, la conquista y la colonización de América, y la extracción de metales preciosos, de materias primas que sirvieron para sentar las bases de lo que posteriormente sería el desarrollo industrial. Desde un punto de vista del materialismo histórico, de la historia marxista, se habla pues de la fase mercantilista del capitalismo, donde los grandes comerciantes, incluyendo a los corsarios y a los piratas y a los bucaneros, ¿no?, que se dedicaban a robar a los barcos que trasladaban mercancías, sobre todo de América a Europa, eh, productos naturales, digamos, pero también de Europa a América, ¿no?, productos un poco más elaborados, más industrializados, por decir así. El capitalismo es una organización socioeconómica, una forma de organizarse en la sociedad y en la economía que destaca el individualismo. Este es el individualismo que empieza a gestarse, esta noción del individuo. No crean que es eterna, no existió todo el tiempo, tal como lo vemos ahora, que hablamos de derechos individuales, de los derechos de las personas, etcétera, etcétera, pues tiene su arranque, o la forma del individualismo contemporáneo tiene su arranque precisamente en la modernidad. Por eso es que yo le doy el nombre de vergonzante, porque recuerden que todavía como forma política existen las monarquías, los grandes imperios incluso, ¿no? Es decir, que el poder político estaba concentrado en reyes, en príncipes, en toda esta parafernalia de la nobleza. Y es allí donde, con el apogeo, el auge de las cortes, ¿no?, de
las cortes reales, las cortes imperiales, empieza a crecer una preocupación entre estas clases privilegiadas, entre las clases nobles, una preocupación por el prestigio, por la apariencia, por la fama que se tenía. Entonces, la noción de pudor, de la vergüenza ajena que le dicen, pues siempre es una vergüenza frente a los demás, pero bueno, empieza a ser muy importante. Y por supuesto, la comodidad y la búsqueda de lo bello, ¿no? Según sus propios conceptos que había de belleza en ese entonces. Entonces, quien se separaba de esta noción de belleza, de nobleza, y por supuesto las personas con discapacidad, e incluso las personas con alguna demencia, los loquitos, digamos, pues eran encerrados, ¿no? Hagamos una recapitulación. Ya no se les dejaba morir como en la prehistoria, ya no se les asesinaba como en la Edad Antigua, ni tampoco se les endiosaba. Empieza también a crecer el pensamiento laico. Pero, al no saber qué hacer con ellos, evidentemente, pues eran personas que distraían tiempo o recursos, y el Estado, los gobiernos, los estados, empezaron a fundar, a crear, y también la iglesia, a crear instituciones donde se les encerrara. Y se les encerrara para protegerlos a ellos, pero también para proteger a la sociedad, para que no los viera la alta sociedad. Y esto fue el ocultamiento. Como forma histórica, decíamos, las formas históricas no desaparecen. Estamos hablando de una forma histórica que hasta la fecha sigue ocurriendo, ya no tanto a nivel institucional, aunque todavía existen los hospitales, existen los manicomios, también los hospitales psiquiátricos, evidentemente también los reclusorios, las cárceles, ¿no? O bien las casas de retiro, los asilos para ancianos, ¿no? Donde a la persona que de alguna manera reclama de muchas atenciones, las personas dependientes, se les encierra en instituciones especializadas. Otra vez, con la idea de protegerlos a ellos, pero también de proteger o de cuidar al resto de la sociedad, de no incomodar al resto de la sociedad. Y esta fue una etapa breve, ¿no? Decíamos, sucede durante la Edad Moderna, que dura 3 siglos, entre el siglo XV y el siglo XVIII. La forma histórica llamada ocultamiento, el ocultamiento vergonzante, que sigue existiendo a nivel incluso familiar, ustedes lo deben de saber, o a lo mejor lo han de haber practicado, o fueron víctimas de, ¿no? Te encierro ¿en dónde? Pues a lo mejor en tu recámara, ¿no? Porque van a venir las visitas y me da pena que te vean, ¿no? Yo tuve una prima que fue un caso terrible así. Se sabía que la prima existía, pero nadie la había visto porque su familia la tenía encerrada en un cuarto. ¿Cuántos casos no conocemos así? Este es el ocultamiento. Yo busqué una película también para que mis alumnas vieran cómo se vivía el ocultamiento, y lo mejor que me encontré fue una película de François Truffaut, puro francés aquí, ¿verdad? Pero bueno, de François Truffaut, que se llama El muchacho salvaje o el niño salvaje. Este es un caso documentado, un caso real, y la película está inspirada en la obra del doctor Itard, Jean-Marie no sé qué Itard, que está reconocido este señor como el fundador de la educación especial. Y habla del caso del niño de Aveyron. Esto abre una puerta maravillosa, enorme, porque nos va a permitir abordar cosas como la misma educación. ¿Qué pasa con la educación institucional, con la escuela moderna, la escuela contemporánea, la escuela que conocemos, ¿no?
Y van a ver cómo desde el principio de las instituciones escolares, de los sistemas escolares modernos, aparece también educación especial, como una acción paralela a la educación regular, a veces muy separada, pero a veces con grandes vasos comunicantes y aportándose mutuamente. Pero también se toca el caso de los niños ferinos. ¿Qué son los niños ferinos? Son los niños que son privados, que son separados de la sociedad, de la comunidad, de la convivencia con los demás. Y esto tiene consecuencias muy grandes en el desarrollo de estos niños, pero también en la conciencia de la misma sociedad. Y este parece ser que fue el primer caso bien documentado, porque Itard se dedica a documentar esto. Ahorita cuento un poquito más. El caso es que la película me sirvió no solo para ilustrar un poco el gran encierro o el ocultamiento, ya como forma de trato de la sociedad normal hacia la población con discapacidad, sino también lo que siguió, ¿no? El inicio de una forma histórica que yo le llamo la reflexión cognitiva, donde ya, pues ya no se le encerraba, ¿no? Ni se le endiosaba, ni se le dejaba morir, ni se le asesinaba. Ahora se trataba de cuidarlos, de conocerlos y de saber qué hacer con ellos e intentar educarlos. Pero bueno, hablemos un poquito de la película El niño salvaje, que relata, insisto, el caso del niño de Aveyron o Víctor de Aveyron. Aveyron es una región en Francia, una región boscosa, donde fue encontrado a finales del siglo XVIII, poquito después de la Revolución Francesa, cuando la República Francesa empezaba a instituirse, se encuentra un niño. Corría la leyenda, se decía ahí entre los campesinos que había un niño monstruoso, vaya, había un monstruito pues, ¿no? Un niño salvaje que robaba gallinas, robaba huevos, robaba frutos, ¿no? Andaba muy greñudo, muy mugroso, y lo logran atrapar. Era un niño, se calcula, de unos 11, 12 años, creo, por ahí, digamos, en la pubertad o entrando en la pubertad, que siempre andaba solo y robaba a las mujeres, a las campesinas que traían sus canastos llenos de frutos, entraba a los granjeros, robaba las gallinas, era capaz de matar perros con sus manos y con sus dientes. De hecho, hay una escena en esa película donde cuando lo localizan, cuando lo detectan los cazadores, porque mandan un grupo de cazadores a atraparlo, lo van cazando con perros para que lo olfatearan, para que lo rastrearan. Lo alcanzan y se empieza a pelear con uno de ellos y se ve que lo mata de una mordida en el cuello, ¿no? Un niño terrible, pues, ¿no? Imagínense, tenía sus uñas, quién sabe en cuántos años no se las había cortado, no pronunciaba ninguna palabra. Y el doctor Itard escribe, ya cuando lo atrapan, él se entera, porque también empezaba la prensa, los periódicos, se entera por los periódicos, que habían atrapado al niño salvaje del bosque de Aveyron. Entonces, que era un médico, Itard, se pregunta, bueno, ¿qué pasa con este niño? ¿No? ¿Es realmente un niño salvaje? ¿Es un ser humano? ¿Es una especie de humanoide? Entonces pide permiso a las autoridades de la República Francesa para que le permitan tratar al niño, que le den una subvención incluso económica para investigar qué pasa con él y a ver si lo puede, y esa era la palabra que Itard usaba, a ver si lo podían civilizar, a ver si él podía civilizar al niño. ¿Y lo podía civilizar cómo? Pues a través de procesos educativos. Entonces, bueno, después de muchos trámites, finalmente le ofrecen el dinero, le autorizan llevarse al niño a su casa y le dan incluso dinero para una cuidadora, un auxiliar,
pues que le iba a ayudar con los cuidados más elementales de este niño, ¿no? ¿Cómo era el niño? Según la película y según los testimonios del doctor Itard, lo llevan a una granja para sordos, donde estaban los sordomudos, o sordos, pues, recluidos. Y ahí le hacen los primeros estudios de corte médico. Piensen que es una medicina muy primitiva, muy incipiente. Y tienen la duda de si él escucha o no escucha. Creen que no escucha porque no hace caso de ninguna voz, ni de ningún ruido, ni de ningún llamado, ¿no? El niño emitía sonidos tipo de tipo lobo. Gruñía, aullaba, gritaba, pero no articulaba palabra. Incluso parecía tener la atención dispersa, siempre viendo para todos lados, no podía estarse quietecito, era mugre de muchos años. Entonces ellos calculan, porque le encuentran unas heridas en el cuello, que el niño debe haber sido abandonado en el bosque por ahí de la edad de 2 o 3 años. Por alguna razón no murió. Creen, pensando en otros casos, que fue criado, cuidado por manadas de animales gregarios, probablemente lobos, probablemente osos, preferentemente lobos, que son gregarios, es decir, viven en manada, ¿no? Y se sabe también que cuando un depredador se encuentra con un crío, muchas veces no lo matan, ¿no? Incluso se llegan a preocupar por hacerlo crecer, ¿no? Si son hembras, lo amamantan. Por ahí hay un video muy bonito, muy romántico, de una hembra leopardo, una leoparda, que mata a una jaguara, perdón, a una mamá gibón, un chango, un mono, y resulta que es una hembra que está a punto de parir, ¿no? Mata a la hembra porque se la quiere comer y de repente sale el crío, el giboncito, y la hembra jaguar, la leoparda, es una leoparda, se conmueve y no lo mata, lo protege. Parece ser que de esto muere, pero bueno, esto lo cuento como un ejemplo de cómo sí los animales, los depredadores, no siempre matan a los críos de otras especies. Parece ser que también sucede con algunos bebés humanos que se han perdido en la selva, en el bosque, qué sé yo. Esto le pasó al niño de Aveyron, y los doctores que lo examinan, incluso el doctor Itard, suponen que fue cuidado por lobos. Y de ahí sus costumbres también de comer gallinas, de alimentarse con lo que encontrara. En fin. Se dan cuenta de que no es sordo porque les dice un viejo que alguna vez lo vio y que cuando estuvo, ya que lo habían atrapado, lo cuidó en el pueblo donde lo encerraron, lo trató bien. Se dio cuenta de que cuando caía una nuez de un árbol, el niño volteaba, pero no volteaba ante las voces humanas ni ante los grandes estruendos. Nunca lo habían visto ni reír ni llorar. No usaba ropa, insisto, andaba desnudo, no hablaba. Entonces dices, híjole, ¿eso es un ser humano? Híjole, corporalmente sí, su cuerpo correspondía al de un adolescente, ¿no? El pelo hirsuto, greñudo hasta acá. Y ahí es donde empieza Itard a tratarlo. Se lo lleva a su casa y lo baña, pues, le cuesta trabajo, pero bueno, finalmente pues el agua calientita resulta placentera, el niño se queda allí, le echan agua caliente, de pronto Itard hace la prueba, dice vamos a echarle agua caliente a ver qué tal, y el niño no se queja del agua caliente, no se quema, no tenía frío, nunca tiritó, no es titiritar, es tiritar, no tiritaba, es decir, nunca tembló de frío, y ni se reía ni lloraba. Entonces lo empieza a tratar y termina, después, trata de enseñarle a hablar. El niño solo alcanza a pronunciar la palabra agua, que en francés se dice oh, y era una voz muy agudita, oh, oh.
Hay muchas escenas en la película, estas se las recomiendo de verdad muy encarecidamente, véanla. Es una película maravillosa porque también expone el proceso educativo al que lo somete Itard, que va desde, insisto, enseñarle a comer, enseñarle a bañarse, vestirlo, calzarlo, y luego intenta incluso enseñarle la lectura y la escritura. Al final de cuentas, son unos cuantos meses, unos 9 meses, menos de un año, que Itard está con el niño de Aveyron. El niño escapa, regresa, y al final incluso llega a tener posibilidad de discernimiento, porque él se escapa y se ve que puede vivir de nuevo en el bosque, pero pues evidentemente pues ya le ganan más las comodidades y el afecto que tenía a la cuidadora, Madame Guerin, o sea, Guerin, y hacia Itard. Entonces él decide regresar y vivir en una casa, en un hogar, en la civilización. Vestirse, llegó a tener algún amiguito de juegos, que era el hijo de un vecino de Itard, al que le gustaba ir a visitar, y tiene también atismos de rebeldía, ¿no? De dignidad. Todo esto sucede allí. Ahí es donde se gesta, pues, la educación especial. No cuento más porque son muchos detalles que, insisto, me gustaría que ustedes vieran la película y la analizaran desde este punto de vista. ¿Cómo se pasa de un no humano, ¿no? Aunque tenga cuerpo de ser humano, aunque tenga todas sus características aparentemente intactas, ¿no? Es suficientemente inteligente, físicamente es un tipo normal, pero además sobreentrenado por la vida en la naturaleza, pero no trae ningún esquema cultural, no trae ningún esquema social, ¿no? Y lo que hace Itard es precisamente tratar de inculcarle, por eso le hablaba de civilizarlo, todo el estilo de vida de la civilización. Pero esto corresponde, insisto, al segundo, a la segunda forma histórica que esta película nos narra, porque lo que sí nos deja ver es también los internados. Hay una discusión entre los dos doctores al principio de la película, entre los dos doctores que lo están examinando y dicen, bueno, ¿a dónde lo mandamos? Lo mandamos a la granja de idiotas. Tengan en cuenta que el término idiocia se aplicaba, sí, a las personas que hoy conocemos como con discapacidad intelectual, porque se consideraba un problema psiquiátrico. La idiocia era una enfermedad psiquiátrica y el que la padecía era idiota, antes de que se convirtiera en ofensa, ¿no? La palabra idiota, haciendo alusión a lo mismo, a un bajo nivel intelectual. A los que tenían la discusión entre Itard y su colega era si lo mandaban a la granja de idiotas o a la granja de sordos. Itard prefiere mandarlo a la granja de sordos porque pues tenían un trato más benévolo, era más amable, pues, ¿no? Ahí está la parte del gran encierro, que insisto, dura poco tiempo, son solo 3 siglos, solo 300 años más o menos, pero que comparados con los 1000 años de la antigüedad, con los que fueron los 14 siglos los 1000 años de la Edad Media, los 14 siglos de la antigüedad, los 1400 años de antigüedad y los más de 100.000 años de prehistoria, pues evidentemente es más chiquita esta. Por eso es que como forma de trato predominante, pues dura poco tiempo, pero, insisto, perdura hasta nuestros días, sobre todo a nivel institucional, cuando hablamos de hospitales psiquiátricos, de cárceles, de hogares de retiro para ancianos, ¿no? Pero sobre todo por la costumbre de algunas familias de no sacar a la luz pública a su niño, a su joven, a su anciano, con alguna discapacidad o alguna enfermedad degenerativa. Este es el ocultamiento.
está vivo, está vigente, hay muchos casos. Pero lo interesante de la película es que también nos habla de cómo inicia la reflexión cognitiva, porque Itard es el primero, el doctor Itard es el primero que trata de entender qué pasa con los niños ferinos, que como les acabo de comentar, no tenían ninguna discapacidad de origen orgánico, de origen, digamos, biológico, ¿no? Corporal, no, ni sensorial. Tipo, sensorialmente era maravilloso, tenía un oído privilegiado, una vista estupenda, pero tenía el problema de ser un niño ferino, es decir, un niño que se desarrolló durante la etapa clave de su vida lejos del contacto con los seres humanos, sin contacto humano. Entonces, en un ratito, Itard le enseña muchas cosas que nosotros aprendemos a lo largo de muchos más años. Entonces, la película también nos deja ver, ya como educación especial, que los métodos tienen que inventarse, que los métodos, aunque estén establecidos, pues siempre implican variantes por las características del educando, no tanto por lo que se pretende enseñar, no tanto por la capacidad del educador, sino por las características del educando. Y Truffaut no lo trata, pero yo me imagino que el asunto de la defecación, de la micción, del hacer pipí, de hacer popó, ¿no? Ha de haber sido una de las cosas que más le habrán costado trabajo, ¿no? Pues porque evidentemente si el niño vive en el bosque y nunca ha tenido contacto con los seres humanos, pues ¿qué le importa? ¿No? Pues donde le den ganas, pues ahí se hace, ¿no? Y pues como andaba desnudo, pues no tenía grandes problemas, ¿no? Ni de higiene, ni de pudor, ni de ascos, ni de nada. Y esta es una de las cosas que primero se aprenden cuando no... Todos sabemos que el control de esfínteres es una etapa difícil en la crianza de los bebitos, ¿no? Y ya es, digamos, al menos Freud así lo concibió, cuando el niño aprende a controlar los esfínteres, a que no se pueda hacer popó en los pañales o donde se le pegue la gana, ni pipí tampoco, que hay que ir al retrete, al baño, al lugar destinado para hacer esas actividades, donde depositar los desechos. Decía Freud que esta era la derrota definitiva ya del animal humano frente al humano civilizado. Ahí empieza ya la civilización, porque la sociedad impone al educando sus costumbres, sus valores, sus gustos, sus conductas. Y en esto consiste la educación. Entonces, desde ese punto de vista, la película, insisto, es interesante, es maravillosa porque pasa desde la educación más elemental que tiene que ver con eso, con el control de los impulsos orgánicos, la satisfacción de necesidades a través de lo que la sociedad ya estableció. O sea, no puedes hacerte de las cosas nada más así. Si quieres algo, o lo pides o lo fabricas, ¿no? Si necesitas realizar una actividad orgánica, pues tienes que hacerla de acuerdo a lo que la sociedad te pide. En esto consiste la educación, incluso la educación escolar. Y llega, y la película lo plantea, hasta la educación moral, es decir, hasta la educación de la conciencia, de los valores, de la capacidad de discernimiento, de decisión, de elección, ¿no? Entonces la libertad parece ser, el grado máximo del proceso educativo. En fin, no se pierdan la película, insisto, El niño salvaje o El muchacho salvaje de François Truffaut. Creo que también está en YouTube. Y si no, está a la venta cara en las librerías, ¿no? En Gandhi, el sótano, en fin. Es muy importante ver esa película y estoy pensando en los futuros maestros de educación especial o los actuales maestros de educación especial. En el próximo video vamos a hablar ya más a fondo de en qué consiste esta reflexión cognitiva y cómo deriva en una forma histórica de la alteridad que a mí me parece sumamente peligrosa y que es la que estamos viviendo hoy, que es
la negación fallida de la diferencia, es decir, negar que hay una diferencia entre estos niños, entre estos educandos especiales y la sociedad normal. Y esto es lo que tiene en paro, precisamente, a la Escuela Normal de Especialización, y pronto entrará en shock si estas medidas continúan después del cambio de gobierno, estas medidas que tienden a desaparecer la educación especial, pondrá en shock a toda la educación especial y eventualmente a todo el sistema educativo. En fin, esto lo trataremos en otro video. Ahí nos vemos. Gracias por llegar aquí.